Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios, en la etiqueta numeral hora clave. Bueno, y es hora de darle la bienvenida a Aquiles Báez, músico, poeta, y no te digo lo otro que era, se le decía a Agustín Lara, pero sin duda alguna uno de nuestros grandes guitarristas. Y como estábamos hablando justamente sobre este tema y recordábamos a Antonio Lauro, a los 100 años de su nacimiento, es oportuno para hablar y sobre el tema de la música venezolana y la guitarra como un instrumento fundamental de nuestra música. Bueno, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, nadie más indicado que tú para hablarnos de eso, ¿no? Yo creo que además con una guitarra, con una guitarra en la mano, pues. Sí. Pero yo creo que la escuela guitarrística venezolana la forma Raúl Borges, que es el maestro de toda una generación maravillosa, donde está Lauro, está Pérez Díaz, está Rodrigo Riera, Alirio Díaz. Aunque Alirio es un poco menor que Lauro, Alirio y Rodrigo, que son de la misma edad, son de la misma generación de estudios, ¿no? Y yo creo que hubo una extrapolación del piano venezolano a la guitarra venezolana. O sea, los valses venezolanos del siglo XIX en el piano son maravillosos. Ramón Delgado Palacio, Manuel Guadalajara, Federico Volmer. Y yo creo que hubo como una adaptación de esa forma pianística de arreglar con Raúl Borges. O sea, Raúl Borges que hace el vals venezolano. Que es una forma un poco pianística. Claro. ¿No? O sea, él es el maestro. Gran maestro, claro. Sí. O sea, y Pérez Díaz, o sea. Serenata. Exacto, que él era de los cantores del trópico, con Antonio Lauro, con Eduardo Serrano, que también Serrano fue gran amigo mío. Eduardo. Y Marco Tulio Maritani. Y Maritani, el gran cantante Marco Tulio Maritani. Entonces, los cantores del trópico fueron muy famosos no solo en Venezuela, no, sino en América Latina. Sí, y hay como que un punto de influencia que es la pasada por Venezuela del indio Agustín Barrios Mangoré. El Mangoré. Mangoré pasa por Venezuela y como que le cambió un poco la visión de la guitarra a todos estos jóvenes guitarristas. Estoy hablando de Alirio Díaz, Rodrigo Riera, el mismo maestro Lauro. Y una vez conversando... Mangoré, paraguayo. ¿Ah? Paraguayo, sí, es uno de los grandes compositores de la guitarra. Incluso Andrés Segovia tenía un pique grandísimo con Barrios Mangoré porque Barrios tocó Bach, una cosa tan europea, antes que el propio Segovia. Y Mangoré fue un virtuoso, una cosa maravillosa. Sí, una escuela de la guitarra, ¿no? Y yo creo que Lauro, en cierta forma, está influenciado. Y lo que te iba a decir es que me recuerdo haber conversado con Rodrigo Riera, que Rodrigo Riera me contaba que a él lo marcó Mangoré, que él lo vio en Maracaibo, creo que fue en el Teatro Baral, y, o sea, se quedó, pero pasmado, se quedó. Fue un fenómeno de la guitarra. O sea, él era un América, fenómeno de la claro. Y además, un tipo un poco loco, él se disfrazaba de indio para tocar, pero era un hombre que tocaba Bach y tocaba otras cosas, y sus propias composiciones son maravillosas. Tú sabes que con los años hubo un Mangoré criollo también que recorría las emisoras del interior y se vestía como el Mangoré. Sí. Sí. Bueno, Rommel Martínez nos dice, hablar de don Antonio Lauro es hablar de las cuerdas más maravillosas que venezolano alguno haya escuchado. Bueno, Lauro es un gran compositor, además lo llena uno de orgullo. Yo creo que es el compositor venezolano más internacional que tenemos y ha hecho que el nombre del vals venezolano, de la música de Venezuela, esté como materia obligada en todos los conservatorios del mundo. O sea, te llena de orgullo que tú vayas a Londres y todos los guitarristas estén tocando música de Lauro. En estos días publiqué el día que era el aniversario del nacimiento de Lauro, creo que fue el 4 de agosto. Publiqué una cosa que me mandaron de Nueva York, que son unos niños tocando El Negrito, que es uno de esos valses bellísimos.
y tocando como 80 gringuitos, eso a unísono es una Qué bien, maravilla. ¿no? Extraordinario. Y, o ¿no? sea, y que eso pasa no solamente en Nueva York, eso pasa en Alemania, eso pasa en todas partes del mundo. Lauros obligados. Quienes quieran ver, hay unos videos de gente como Sting tocando el vals número 3 de Lauro. Hay gente famosísima hablando sobre Lauro. John Williams, que es uno de los grandes de la guitarra, grabó un disco con la música de Lauro. Y si hay algo que tenemos que orgullecernos los guitarristas venezolanos es de Antonio Lauro, de Rodrigo Riera y de Alirio Díaz, porque ellos son los paladines de todo eso. Lenín Gruber nos dice, ¿en qué siglo se comienza con la ejecución de la guitarra en Venezuela? Tú hablabas del piano y la vinculación. Sí, bueno, sabes que paradójicamente llegó en el siglo XVI a Venezuela un instrumento llamado quitarra, ¿no? Que quería decir 4 órdenes de cuerda, y que eran un instrumento que después llamaron la guitarrilla española, que era un instrumento de 4 órdenes de cuerda. O sea que el 4, si se quiere, es primero que la guitarra. Paradójicamente lo que mucha gente cree, ¿no? La guitarra se le pone la 5ª cuerda, se la pone Espinel, que es el mismo que inventó las décimas Espinela en el siglo XVI. La 6ª cuerda apenas en el siglo XVIII se le pone. Bueno, nos dice John A. Bermúdez, la guitarra es una pequeña orquesta, cada cuerda es un color diferente, una voz diferente. Excelente programa. Bueno, reconocimiento. Sí, o sea, la guitarra... Esa reflexión interesante, ¿no? Que él decía... Sí, yo creo que Berlioz fue el que dijo por primera vez que la guitarra es una pequeña orquesta. Y es un instrumento maravilloso que puede además imitar otros instrumentos. Una bandola. Una bandola. Puede hacer percusión. Los brasileños lo usan muy. Y podemos hacer tambores venezolanos también. Qué maravilla, ¿no? Sí, bueno, y luego la evolución de la guitarra, por supuesto, ya con la radio tiene una fuerza muy importante la guitarra en Venezuela. Sí. Es el acompañamiento natural de los programas en vivo. Y también aquí les tiene mucha importancia cuando se desarrolla el cine mexicano, por la presencia de los tríos, ¿no? Sí, de las guitarras. Bueno, el mismo, ¿cómo se llama? Los Cantores del Trópico es un reflejo de todo eso. Claro. Y la radio tiene un papel primordial en los años 30 y 40 de la música que se generó en Venezuela. Valses como Brisas del Lago de Amable Espina fue compuesto para la radio de Maracaibo. Eduardo Serrano compuso Barlovento para la radio, porque una de las cosas es que se tocaba en la radio la música y la gente, la referencia que tenía en lo que sonaba en la radio. Nos dice Bárbara L., muchísimas gracias por el programa. Un abrazo para todos, en especial a la madrina de Lauro, interpreta Lauro. Wow, está bien. Qué bien. Sí. Bueno, hay que ver cuál es el Lauro de todo eso, ¿no? Hablabas de Lauro, por supuesto, decías, bueno, tiene que ver. Sí. Y también, por supuesto, lo que representó luego Alirio Díaz, ¿no? Sí, Alirio es una belleza. Pienso que es el primer gran referente de todos los guitarristas venezolanos de mi generación. De hecho, a mí me cambió la vida un disco que me llegó a mis manos cuando yo tendría alrededor de 11 años, 10, 11 años, que es el recital criollo de Lauro, donde estaban las piezas de Moisés, ¿cómo se llama? Bueno, Moleiro, Moisés Moleiro. Bueno, por supuesto. Exacto, claro, el gran imagínate. compositor Inocente Carreño. Y ese disco fue fundamental. Y yo después me acuerdo que fui a la CanTV a ver a Lirio. Y yo no cabía en la emoción. O sea, porque Lirio era un mago. O sea, en esa época era una cosa sorprendente. Y es uno de esos venezolanos que tienen que ser referentes de lo que somos.
Luisandra Sala nos dice, totalmente cierto lo que está diciendo Aquiles Báez. Venezuela es una potencia en guitarra por autores y ejecutantes. Gracias. Bueno, gracias también a Luisandra por su Sí, mensaje. o sea, y a Lirio, o sea, por ejemplo, a mí me encanta Rodrigo Riera, las composiciones de Rodrigo. Que es el preludio criollo, es una belleza. Y él tiene la canción Caroreña, que también es una cosa maravillosa. El gran Rodrigo. Sí. Le decían popularmente el Chueco. El Chueco. Es más, Rodrigo, él tocaba en la radio de Maracaibo, lo que te estaba contando fuera del aire, que él tocaba en la emisora Ondas del Lago y de noche él, ¿cómo se llama?, dormía en un billar. O sea, y él empezó una relación muy especial en esos años 40 con Soto, con Jesús Rafael Soto, como le decía Rodrigo, que fue maravillosa. Hay un disco que yo produje, tuve la suerte de producir, que era con Rodrigo Riera y Jesús Soto cantando la música de Agustín Lara. Agustín Lara, sí. Bueno, nos dice Rey Campins, dice inolvidable entre los compositores venezolanos el maestro Luis Laguna. Claro. Saludos del Teatro La Miser de Maracay. Bueno, y Luis... también nos dice Ángel López y Fontes, Aquiles Báez, excelente músico y guitarrista, orgullo venezolano. Siempre quise tocar guitarra o cuatro y nada. Bueno, no ha perdido el tiempo. Sí, claro, Luis Laguna es un guitarrista más popular, pero también para mí es un punto de quiebre. Para mí la contemporaneidad armónica venezolana empieza con Luis Laguna y es un músico que se le ha hecho poco mérito realmente para todo el punto de quiebre que hizo Luis Laguna. Bueno, Tibay de Hernández nos dice, por favor, un poco de Natalia de Lauro. Qué excelente programa e invitado aquí les va. Bueno, vamos a ver si me acuerdo. Tengo muchos años no la toco, pero... Maravilla, ¿no? El clásico de sí, Antonio pero Lauro, ¿no? es importante estudiarla y es difícil, o sea, y mantenerla en dedo es muy difícil. Y en este momento la enseñanza de la guitarra en Venezuela y la vinculación con el cuatro, que es el instrumento popular que tú decías que llegó antes que la guitarra. Bueno, yo creo que hay grandes compositores, está Luis Ochoa, Alfonso Montes, quien es mi maestro de guitarra. Creo que es importante ese legado de Lauro, por ejemplo. Hay una pieza que yo compuse cuando murió Lauro en el 88, creo que fue, que se llama Laureando, que es algo así. Qué bien, ¿ah? Aquí nos dice César Isea, nos dice, maestro, ¿qué referencias hay en Venezuela de la guitarra en el jazz venezolano? Hay muchas. Aquí hay grandes jazzistas, Gonzalo Micó, Roberto Girón, gente que admiro mucho. Y el jazz, yo creo que empieza con los años 50, 60. Hay grandes referentes de la guitarra del jazz. O sea, el jazz también es parte, llega un momento que es parte de lo que uno hace, o sea, sobre todo los músicos contemporáneos así como yo, pues. Claro. Te decía también lo del cuatro, ¿no? Que es el instrumento más popular, digamos, sobre todo muy casero, ¿no? Sí. Que se toca, bueno, y que tiene una referencia muy importante en Freddy Reina, ¿no? Sí, y bueno, y todo lo que ha pasado después de Freddy Reina. O sea, paralelo a Freddy está Jacinto Pérez, pero también el 4 con Hernán Gamboa empieza a tener otra dirección. Después Che Hurtado lo direcciona hacia otro lado. Vamos a crear una escuela, Cheo, además. Sí, ¿no? Cheo creó una escuela, pero además el 4 se direccionó hacia
hacia un universo totalmente inesperado, con nuevas generaciones como la gente de C4 Trío, Miguel Ciso, y hay una cantidad de cuatristas, me atrevería a decir que ahorita hay más cuatristas que guitarristas, y yo creo que está bien porque es el instrumento nacional, ¿no? Pero también creo que es importante no descuidar la guitarra. Bueno, dice José Luis Rodríguez, el maestro Alirio Díaz, nacido en tierra caroreña, orgullo de la Candelaria, lugar donde nació. Saludos desde Carora. Bueno, tuvimos saludos también, ¿no? Sí. Bueno, es una zona musical, de verdad. Sí, tú sabes que la última vez que vi a Alirio, lo vi en Barquisimeto, y fue muy bonito porque yo estaba dando un concierto, Alirio se para en medio del concierto, además, primero, un honor que vaya Alirio Díaz a un concierto mío, y se para en el medio del concierto y dice unas palabras y dice una cosa que me quedó marcada, me dice muy bonito. Dice, hoy estoy oyendo una guitarra que no conocía, con la forma como yo toco la guitarra. Qué bien, ¿eh? Sí. Viniendo de Alirio Díaz. Yo vengo de un lado clásico, estudié guitarra clásica, pero mi mundo siempre fue el mundo de la música popular y he estado vinculado con el jazz y con otras cosas. Javier nos dice, siempre me ha gustado el uso de la guitarra en la música caribeña, el son cubano, por ejemplo. Ah, el son cubano, claro. Claro. Bueno, la gente no tiene idea, pero yo estoy bailando en